volver a sentir solo un poco de felicidad. Ya no me hundiré. Y así en aquella noche Goku se había quedado inconsciente con la pelea que había tenido con Freezer, mientras en sus sueños veía como toda su familia estaba desapareciendo por su culpa, por ser blando, por no haber acabado antes con Freezer. Goku solo observaba la desaparición de toda su familia, sin poder hacer nada, solo diciendo en sí mismo que todo fuera un sueño, que todo fuera un maldito sueño, pero no era un sueño, era la realidad, la realidad que él fue el único culpable de la muerte de todos, la cruda realidad de que no podía escapar, de la que no podía despertar. Solo observaba la desaparición de toda su familia, viendo cómo por su desconfianza hizo que todos murieran enfrente de sus ojos, solo sintiendo culpa dentro de él, una gran culpa que lo atormentaba sin dejarlo en paz, mientras seguía viendo la desaparición de todas las personas que amaba, y al igual viendo como Milk desapareció por su culpa, como la gran explosión la borraba de la existencia, como su blando corazón hizo amaba falleciera, y sin las esferas del dragón de la tierra, todo se daba por perdido. Y así Goku despertó, pero despertó gritando diciendo Milk. La culpa y el remordimiento no lo dejaban en paz. Pero cuando despertó salió del lugar donde estaba, sin darse en cuenta dónde estaba ni de nadie, solo quería pensar que todo fue un terrible sueño donde quería escapar, como arrodillado en el suelo, con sus puños apretados le dio contra el suelo, con una gran fuerza destruyendo ese lugar, como se estaba enfureciendo una furia que no podía controlar, algo que nunca había sentido, un remordimiento de culpa, un sentimiento de un gran odio contra Freezer por la muerte de su familia. Todo aquel lugar empezó a temblar, aquella noche oscura se volvió más oscura, saliendo relámpagos de las nubes que sonaban con fuerza, que rodeaban a Goku, como el cabello de Goku se levantaba cambiaba de color, del color del Super Saiyajin Dios Azul, se estaba enfureciendo por Freezer y de sí mismo por lo sucedido, y así Goku gritó, temblando, una parte de esa ciudad, el aura, llegó hasta el cielo, y tornó el cielo de ese color azul, gritando con fuerza al cielo, gritando de culpa y de enojo, pero de unos segundos de haber gritado, como se debilitó y cayó arrodillado, pero aún enojado, pero aún así se levantó, y caminó sin rumbo alguno, sin saber a dónde ir, solo camino hacia sin ningún destino determinado, camino en aquella noche sombría y con un gran frío, caminando sin saber dónde estaba, como todavía seguía con vida, caminaba en aquella ciudad como las gotas de sangre caían al suelo, dejando rastro por todo el camino, gotas de sangre que salían del pecho de Goku que aún seguía, sin recuperarse, sin sanar, seguía caminando sin que nadie lo ayudara, nadie estaba en aquella noche. Tras los minutos de seguir caminando, como llegó a una playa hermosa, y así Goku se quedó tirado en el suelo sin poder más, mientras escuchaba el sonido de las olas,
Goku solo quería pensar que todo era cuanto lo decía, lo deseaba, no era un sueño, era la realidad. Goku seguía en aquella playa en el suelo, pero no había nadie que acudiera en su ayuda, nadie que lo ayudara, solo él en aquella noche y en la playa, y así en esa noche sombría pasó los minutos y horas, donde las olas seguían chocando entre sí, y así como llegó el día siguiente en un día soleado y bonito, donde Goku se despertó con el resplandor del sol, se levantó pero aún seguía cansado, y de nuevo siguió caminando sin rumbo alguno, pero en su paso se encontraba gente que lo observaba como estaba herido, sin saber quién era y no querer meterse en problemas. Nadie lo ayudó, solo siguió su camino, hasta llegar a una escuela, a una academia, pero no le puso mucha atención, solo quería sentirse bien. Pero mientras seguía caminando, como todos observaban como él estaba sangrando, lo observaban con miedo sin tener idea quién era, y en medio de la entrada Goku se sintió debilitado y cayó lentamente al suelo, poco a pero como alguien impidió que cayera al suelo. En ese momento Goku dejó de sentir dolor, dejó de sentir culpa. En el momento que esa persona lo ayudó, él se sintió aliviado, tranquilo, sintió felicidad. Esa persona lo sostuvo en sus brazos, como sin decir ninguna palabra a nadie. Se llevó a Goku al club y lo dejó en una cama para que se recuperara, mientras ella estaba en el colegio. Como Goku se estaba recuperando poco a poco, la única persona que lo quiso ayudar fue Koneko. Mientras Goku se estaba recuperando, su mente, su espíritu, todo en él estaba aliviado y tranquilo, sin ningún miedo, sin culpa, sin enojo. Algo cambió en Goku cuando Koneko lo ayudó, sintiendo la misma sensación de tranquilidad que había sentido cuando estaba entrando en el agujero negro. Goku en sus sueños ya no veía esos dolorosos recuerdos que lo atormentaban noche y día. Al pasar los minutos, Goku se recuperó un poco pero no por completo, y despertó, y abriendo sus ojos, como veía un lugar extraño en cuarto desconocido, como al levantarse vio una ventana, y abriendo aquella ventana, y como vio un lindo día. Había pasado una media hora desde que Koneko lo llegó al club, y todavía era temprano, pero como en unos segundos viendo ese bello día, como sintió un ki conocido pero muy poderoso, como viendo más arriba vio una persona, quien era el dios destructor Bills, y el ángel Whis, que lo estaban observando. Goku sin pensarlo se dirigió hacia ellos, que les preguntó que lo que había pasado era un sueño, que si era una ilusión que había hecho el señor Whis, para que él aprendiera nunca a confiarse de sus oponentes, que Whis le decía que no era un sueño ni una ilusión, que todo era realidad. Como Goku decía, maldición, si todo es verdad, Milk y los demás están muertos, no puede ser, todo esto pasó por Freezer, nunca voy a perdonárselo. Son Goku, esto no es completamente culpa de Freezer, es tuya, tú y solamente tú provocaste esto. Si no te hubieras confiado de Freezer, esto, tu familia, es tu culpa. Si hubieras hecho caso a lo que te dijo Whis, no estarías en este lugar. Lamento decirte, pero ya nunca volverás a ver a tu familia. Le pedí a Whis que retrocediera el tiempo a ver qué pasaba, pero no importa, lo mismo pasó. Aunque pudiéramos regresar a veces al pasado, el ciclo se repetiría una y otra vez. Por el momento nos tenemos que ir, pero no olvides, tú fuiste el responsable de la muerte de toda tu familia. Y así Bills y Whis se fueron, y como llegaron al planeta de Bills, como Whis decía, señor Bills, era necesario ser tan duro con el señor Goku, era necesario decirle que todo fue su culpa. Claro que sí, Whis, tuve que hacer lo necesario, pero espero que comprenda todo lo que acaba de pasar. Esperemos que llegue a ese punto, esperemos que deje esa culpa, ese pecado que cometió, y así volvamos al planeta 16, donde Goku, escuchando lo que le dijo Bills,
cayó del cielo y arrodillado culpable de todo lo que pasó, y que todo no era un terrible sueño, todo era la triste realidad, que él había podido evitado lo que pasó si no se hubiera confiado de Fritzr. En él se sentía un incremento de poder, una culpa y una furia, no podía creer lo que había pasado, lo que había hecho. Por el todo su planeta fue destruido, como salió volando hacia el cielo y llegó al espacio, estando en la atmósfera de la Tierra, y observando todos los alrededores viendo si podía regresar, pero solo viendo otros planetas que no había visto nunca, solo volvió de nuevo hacia el lugar donde había estado, y con todo esto vayamos a otro lugar del mundo, en otro universo, en otro tiempo, con otro Saiyajin, aquel Saiyajin que hizo todo para proteger a su raza y su familia, fue llevado hacia un pasado muy lejano en el mismo planeta, pero unos miles de años antes que fuera el planeta Vegeta. Aquel Saiyajin fue ayudado por Aún preguntándose qué había pasado. Al pasar de los días, alguien llegó a ese planeta, un ser maligno, quien tenía casi el mismo parecido que el emperador Fritzr. Tras ser humillado por ese sujeto, Bardock, al ver el rostro de esa persona con la de Fritzr, recordado lo que sucedió, hizo algo imposible, algo que solo era una leyenda. Él se convirtió en el legendario Super Saiyajin. Con ese poder derrotó a ese sujeto, pero desde ese día ya nadie supo de él, de aquel guerrero que se convirtió en el legendario Super Saiyajin. Se dice que su espíritu viaja en busca de un guerrero de noble corazón. Su viaje es un misterio. Y así regresemos al tiempo original, donde Goku seguía sin creer lo que había pasado, no quería aceptar la realidad, solo se quedó sentado pensando en lo que pasó, y así pasó las horas. Goku seguía sentado y como estaba escuchando unos pasos que se acercaban lentamente hacia él, pero Goku no le interesó eso, solo quería pensar que todo era una horrible pesadilla, pero como los pasos se escuchaban más cerca, y Goku se desconcentró en lo que estaba, y sintió de nuevo esa tranquilidad, y así Goku levantó la mirada, y vio aquella persona que lo ayudó 3 veces. Esta historia, con Incluso aunque siempre estés riendo dentro de ti, dices, rendirse no puede llegar a ser tan malo. Si tu mano no puede alcanzarlo, esfuérzate todavía más. No nos permitiremos desperdiciarlo. Caminar repetidamente, arrepentirse otra vez.